Valer más por lo que se calla que por lo que se cuenta, y contar nos ha contado mucho. Ríos de Tinta, un gran periodista de nuestra tierra que ha dejado el oficio después de más de 30 años de ejercicio. Mejor hablando, hoy con José Liébana. José Liébana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar contigo, Victoria Jiménez. Yo muy contenta de que estés inaugurando este espacio para hablar, mejor hablando, ¿no? Siempre mejor hablando. Siempre. Yo contento y abrumado de que hayas pensado en mí. Porque ya sabes, siempre los periodistas estamos en un lado y ahora me veo en un papel muy distinto, ¿no? Me veo como un intruso. El síndrome ese del impostor que dice, me veo al otro lado, pero muy a gusto. El entrevistador entrevista, pero es complicado cambiar el rol y ser una persona entrevistada, ¿no? En mi caso, a mí me cuesta trabajo. Es muy distinto, sí. Cuando estás entrevistando, estás pensando en la siguiente pregunta, estás pensando a la vez en la respuesta, en cómo se hay que replicar, porque esto no sea una especie de yo pregunto y tú contestas sin más, sino un diálogo, y un diálogo requiere escucha, ¿no? Y a veces pues no es fácil tener la escucha y a la vez estás preparando la siguiente pregunta, ¿no? No es fácil. José Antonio Martínez Liébana es uno de los periodistas más respetados en la provincia de Jaén. Después de más de 30 años desarrollando su tarea en la delegación jiennense de Ideal, nuestro invitado deja el oficio en busca de la jubilación con el propósito de buscar tiempo para el desarrollo de una tesis doctoral relacionada con la cultura ibera y los inicios del Museo Ibero de Jaén. Nació en Linares, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y en Periodismo por la Universidad de Sevilla, una formación filosófica que sus más allegados consideran ha estado siempre presente en su trabajo y en su día a día, en la redacción de sus noticias y en el planteamiento y enfoque de los temas, una templanza que desaparece cuando se trata de defender los colores de su equipo de fútbol. El Barcelona parece ser esta una de las pocas cosas que pone en juego la calma que le caracteriza. Sus inicios como periodista se dieron en Linares, allí fue el encargado de informar, entre otras cosas, sobre la crisis de la empresa automovilística Santana Motor. Horas de trabajo y de crónicas que dieron para un libro que firmó junto al sacerdote y también periodista Juan Rubio. A su currículum académico se une el máster en Periodismo y Comunicación Digital del Instituto Universitario de Posgrado y el máster de Periodismo del Grupo Vocento. Junto a esto, y lo más importante, los largos años de buen periodismo que le han convertido en una de las personas que más conocen la provincia, lo que somos y de dónde venimos. Ya en puertas de la jubilación, a nuestro protagonista le llegaba una oferta que le ha abierto nuevos e inesperados caminos tras ser nombrado director de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, que depende de la Diputación Provincial de Jaén. Un invitado de gran nivel al que, entre otras cosas, hay que agradecerle tantos años de buen periodismo. 2025 ha comenzado para el periodismo de la provincia con una mala noticia. Una buena noticia para ti, porque has terminado un proyecto, bueno, un proyecto profesional, también vital, porque el periodismo no deja de ser una forma de vida. Sí. Has iniciado otro camino, que hablaremos de él. Pero bueno, es una mala noticia para el periodismo porque José Liébana es un referente del buen periodismo en la provincia de Jaén. ¿Cómo te sientes después de estas semanas, estas largas semanas, entiendo, para ti? Porque no es fácil cortar y decir, a partir de ahora ya no ejerzo, cuando es una profesión que se lleva tan dentro. Sí, lo dices bien, es muy difícil. Es muy difícil. A mí me costó muchos días para decidirme. Prácticamente casi todo el mes de octubre, que la empresa te hace un ofrecimiento de indemnización, de salida pactada, y bueno, tú lo piensas, lo estudias, y es lo que tú dices, es poner fin a tu carrera profesional que te ha costado mucho. Yo hice una primera carrera que era filosofía, en Granada, filosofía pura que se decía entonces, y los veteranos del colegio mayor me decían, pero vamos a ver, pura no hay nada hoy en día. Y decía, bueno, pues ya está, filosofía, sin más. Y luego hice periodismo en Sevilla, pues en los descansos del trabajo. Iba una vez a la semana a Sevilla en el coche o en el tren y cogía apuntes, iba a clases, procuraba agruparme la asignatura de distintos cursos en ese día y así. Entonces, te cuesta mucho conseguir meter cabeza y asentarte en una profesión vocacional también como esta. Y me costó mucho decidirme, porque eres tú el que tienes que decidir.
Y yo recuerdo de vez en cuando cómo cambiaba de opinión. Y un viaje que hice a ver a mi madre en Linares, que salí de Jaén pensando que me iba del periódico, que ponía fin, porque ya está bien, 32 años, yo quería hacer otras cosas. Y cuando llegué a Linares pensé que no me iba. En el mismo trayecto, en 40 minutos, pues piensa Decidiste una un cosa. poco... No, que piensas una cosa, sales pensando una cosa y llegas a Linares pensando la contraria. Es un ejemplo de las dudas que tenía. Muchas dudas, porque es verdad que, bueno, son 32 años, pero no es solamente 32 años, sino lo que te ha costado, lo que has conseguido, lo que disfrutas, porque yo he sido muy feliz haciendo lo que he hecho y con mucha libertad, ¿no? Entonces eso no es fácil, renunciar a eso no es fácil. Y yo que defiendo el periodismo local, el periodismo pegado a la tierra, a la gente, pues no es fácil decir que no, decir hasta aquí se acaba. Y mi perspectiva entonces eran el paro, no tenía, hasta que llegara la jubilación anticipada no tenía más. Entonces, que tú mismo decidas irte al paro, pues tienes que medirlo muy bien y no es fácil. Estamos grabando esta entrevista, José, el día de la radio. Sí. Parece que el periódico no ha sido, la prensa escrita no ha sido tu único medio en el que te has movido en tu carrera profesional. No, la verdad es que una cosa lleva a la otra. Yo me siento sobre todo, y me he sentido siempre de prensa escrita. Pero es verdad que la radio tiene mucha magia, la voz, y me tira casi 15 años colaborando con Radio Jaén y con algunas otras emisoras también cuando me han llamado, y bueno, también con agencias de noticias, con revistas y con televisión también he hecho colaboraciones también. ¿Cómo ha cambiado la provincia y cómo ha cambiado el oficio? ¿Cómo dejas el periodismo en la actualidad en la provincia de Jaén? ¿Cómo está el sector? Hombre, nos atravesamos un mal momento. Pero la culpa no es de los periodistas. Y si me apuras, tampoco solo de las empresas. La responsabilidad es del público, de la audiencia. Si el lector o el oyente o el espectador no quiere pagar por el producto, la cultura del todo gratis que se implantó con la llegada de los medios digitales y demás, pues lo que hizo es que si no tienes público que esté dispuesto a hacer lo que antes hacía, que era ir al kiosco y pagar por un ejemplar. Es decir, ahora mismo estamos intentando rentabilizar en el periódico en el que yo estaba, en Ideal, pero también en otros medios, que al menos una parte de la información del trabajo del periodista se vea remunerado de alguna manera. Al principio era una cosa quimérica. Te decían que por qué, que no se podía abrir las noticias, que por qué tenían que pagar, ¿no? Y entonces lo que le decíamos, mire usted, hasta ahora hemos ido al kiosco a comprar la información y es lo mismo. Ha cambiado el soporte, pero es la misma. Si no hay público que esté dispuesto a pagar por una información veraz y de calidad, pues no hay periodistas, no hay periodismo. Y ese es el gran problema que tenemos. Se habló en ese momento de la democratización de la información, pero yo creo que... Pero la información la hace alguien. Claro, pero es que yo no utilizaría esa palabra, esa expresión de democratizar la información. Es abaratar, es malpagar y es tirar la información. Si tiene que hacerla alguien y no le pagas, pues entonces lo que estás haciendo es desprestigiar el trabajo. Entonces cualquiera lo puede hacer y al final el producto se resiente. Es decir, si no hay alguien que esté dispuesto a pagar por ese producto, el producto no merece la pena. Entonces, yo sí veo algunos atisbos de esperanza. ¿En qué? Pues en que hoy en día la cultura del todo gratis va retrocediendo bastante, ¿no? Todavía nos queda, pero va retrocediendo. Nadie nos iba a decir hace unos años que íbamos a pagar por ver todos los partidos. Es decir, era impensable. Ahora ya nos hemos acostumbrado, pero yo que con un poco de perspectiva, era impensable que ahora para ver fútbol, de 100 partidos puede haber 1 o 2 en abierto. El resto tienes que pagarlo. Pero es que eso ocurre también, por ejemplo, con las plataformas de series, de cine, de mediana calidad, ¿no? Tienes que pagarlo. Pero es que también con la música. Toda la gente joven paga por la música. No se contenta con la radio en abierto, que también. Pero en el Spotify está esto súper extendido. Es decir, pagamos por una serie de productos culturales y de ocio, ¿no? Que son todo eso. El fútbol, el cine, las series, la música. Bueno, ¿por qué no pagar por la información, que es más importante?
Claro. Yo creo que ahí empezamos ya, y ya nadie te pregunta por qué tengo que pagar. ¿Pagará o no? Pero nadie te dice, te plantea esa cuestión de, oye, que no puedo abrir tu noticia para leerla. Nadie, porque la respuesta es muy simple, pues paga. Si es que ahora los precios están bastante baratos, porque estamos intentando atraer a lectores. Entonces, bueno, yo creo que esa cultura del todo gratis, que tanto daño ha hecho a toda la industria cultural de ocio y de información, yo creo que va en retroceso. Había que ponerle puertas al campo y organizar ese campo que estaba abierto y que no sabíamos dónde se dirigía. José, hablabas de que has desarrollado tu trabajo, tu oficio desde la libertad, que es como, no entiendo otra manera en la que un periodista pueda desarrollarla, pero sí es cierto que 2008, con la crisis económica, luego nuevas crisis sucesivas, es verdad que los medios de comunicación cuesta mucho que puedan financiarse al 100% de la iniciativa privada. Aquí entran las administraciones públicas, los grupos políticos, y de alguna manera son grupos de presión. ¿Eso qué es la libertad? Eso es una realidad. Sí, ¿Cómo se traslada eso? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, eso condiciona. Pero ya digo que la responsabilidad no es del periodista y, si me apura, ni siquiera de la empresa. Es del público. Está en manos del público. Cuanto más ingresos obtuviera la empresa periodística, sea cual sea, obtuviera por su actividad, más libres sería la empresa y los periodistas. Menos influencias tendrían. Es verdad que se cae la publicidad con la gran crisis de 2008, que nos estábamos recuperando a duras penas porque fue muy lento, pero ya llegó la revolución digital, con lo cual ya se dispersa mucho la publicidad, y luego llegó la pandemia, es decir, no hemos levantado cabeza en los medios de comunicación a nivel económico, y eso supone plantillas mucho más reducidas, muy mal pagadas, los nuevos periodistas muy mal pagados, y eso se traduce en que la calidad del producto no sea la mejor. Pero si el público estuviera dispuesto, y yo creo que con el tiempo ocurrirá, porque el fenómeno de las redes sociales ya evidencia los primeros síntomas de agotamiento, en el que la gente empieza a cansarse de decir, yo es que no me fío de lo que hay en las redes sociales, si no me lo dice alguien... Algún medio serio. Algún medio serio. El problema es cuando algunos medios no serios se disfrazan de medio serio, ¿no? Y luego están los jóvenes que es cierto que se han encontrado con un panorama abierto, con un exceso de información impresionante. A veces no saben dónde ir o dónde poder contrastar esa información, y piensan, en muchos casos, que el número de veces que se ha compartido es lo que define la calidad de una noticia. Y eso es un tema muy grave, ¿no? Que se haya hecho viral. Yo le digo a mi hija y a su amigo, le digo, eso cuando te comentan algo, oye, he visto esto, bien, ¿quién lo dice? Esa es la gran pregunta. ¿Quién lo dice o quién lo ha escrito? No es que lo he visto en WhatsApp. Bueno, a ver quién te lo manda en WhatsApp. No es que lo he visto en redes sociales. Ya, pero en redes sociales, ¿en dónde lo has leído? ¿En qué medio? ¿O es alguien, o es un medio serio o no es serio, ¿no? Entonces, no sé si tú recibiste el otro día un mensaje de WhatsApp que decía que había resucitado un hombre en un tanatorio de Jaén. Sí. Y es verdad que lo primero que piensas, esto es una fake news, una noticia falsa, pero es verdad que a los periodistas ya nos pone en la tesitura de, oye, voy a ver si esto es verdad, voy a llamar a la empresa que me confirme si esto es cierto, con lo cual también de alguna manera hemos caído un poco en la trampa, ¿no? Sí, pero yo creo que las redes sociales, su exceso de protagonismo, nos está viniendo bien, porque se están pasando en algunas ocasiones, en algunos contenidos de redes sociales, no todos, por supuesto, ni mucho menos, porque los medios de comunicación también utilizan las redes sociales y también están en las redes sociales, pero ese exceso de falsa información, de bulos y demás, nos está viniendo bien porque está creando una sospecha sobre los contenidos. Igual que la inteligencia artificial nos está viniendo bien, porque, aunque parezca contradictorio, porque está haciéndonos desconfiar ya de imágenes que antes no desconfiábamos. Decían, no, es que yo he visto la foto. Bueno, ahora ya la foto ya no te vale, porque ya ni el vídeo ni nada, porque puede estar manipulado. Bueno, ¿quién va a definir lo que es verdad o no? No podemos ir a cada noticia, a cada foto, detrás de cada vídeo. ¿Quién nos lo va a decir? Pues tiene que ser alguien. Eso llámalo periodista o llámalo como quieras. Pero tendrá que haber siempre alguien que verifique la información. Yo veo un escenario apasionante, pero también muy complicado, ¿eh? Sí. Para el profesional, para el nuevo periodista de hoy. Por cierto, ¿cómo ves las vocaciones tú en la actualidad? Las vocaciones queda religiosas... mucho de esas vocaciones de los periodistas antiguos, ya que nos moríamos porque nos dieron un tema un domingo a las 8 de la tarde. A ver, o el periodista de ahora, que quizá, bueno, pues busca unos derechos laborales diferentes, más tiempo para ellos. Son planteamientos diferentes, ¿eh?
Sí, pero porque son tiempos diferentes y son generaciones diferentes. Y si hubiéramos nacido antes, pues seríamos así también. No nos vamos a rasgar las vestiduras. Y yo creo que en gran parte hacen bien en reivindicar más derechos, hacen bien en reivindicar más tiempo libre. Muchas veces la gente joven que llega al periodismo y a otras profesiones no te pregunta tanto cuánto va a ganar, porque más o menos lo sospecha, sino el tiempo libre, el ¿no? tiempo libre que le va a quedar, porque valora mucho eso. A mí eso no me parece mal. Yo lo que sí veo es vocaciones, que hay menos vocaciones periodísticas, pero las que surgen, será por eso que hablabas de la adversidad, de los momentos difíciles, las que surgen son muy potentes, son muy vocacionales, son gente que lo tiene muy claro. Y me he encontrado en los últimos años gente así, y esa es la que te da motivos para la esperanza, ¿no? Luego está el tema de que hay más periodistas en gabinetes de prensa, de administraciones públicas y de grupos políticos que periodistas de medios de comunicación cubriendo una noticia. Sí, eso Por la es así. falta de tiempo y por la falta de personal y por la precariedad laboral nos tenemos que aguantar con lo que nos manden, Sí. nos tragamos lo que nos venden. Pero eso es porque el público no paga. Si el público pagara, si la sociedad pagara más por una buena información, tendríamos más gente, más periodistas en las redacciones. Si hubiera eso, o se subvencionara, como hay en otros países, ¿no? Que se considera un derecho y una obligación el tener una información veraz. Entonces se subvenciona a los medios de comunicación. Nosotros aquí en España no lo tenemos. Pero yo creo que ocurren dos cosas. Una, la precariedad laboral que hay en el medio, por eso, por una falta de ingresos. Y por otro lado, la importancia que le da la política a la comunicación. Eso no es malo. Eso hace que los gabinetes de prensa sean mayores, sean más grandes, porque se le da mucha importancia, pero eso es bueno, es decir, que le den importancia a la comunicación. Sería mucho peor que no le dieran importancia a la comunicación. Claro, José, ¿te has visto alguna vez en la tesitura de tener que dar un golpe en la mesa en la redacción, decir, mira, que sí, que este organismo público nos paga publicidad, pero que yo esta noticia no puedo sacarla así? ¿Te has encontrado con esa situación? Hombre, así de un golpe en la mesa no, pero sí de reticencia sí, pero las menos. Yo creo que... A ver, aquí ocurren dos cosas. Cuando eres joven periodista no te atreves a hacerlo y cuando ya coges cierta veteranía no se atreven a planteártelo. Pero yo creo que ocurre en todos los sitios, en todos los medios. José, ¿qué No te hay inspira tanto. la frase, lógicamente, vales más por lo que calles que por lo que cuentas? Eso en tu caso es algo totalmente Bueno, confirmado, ¿no? Bueno, yo creo que no, porque al tener también los artículos de opinión que tenía, tanto en la radio como en el Ideal, pues ahí contaba muchas cosas, incluso también la newsletter de los martes, que contaba los chascarrillos, ¿no? Es decir, lo que no tenía entidad de noticia o de opinión, pero eran cosas anecdóticas que también querías contar. Yo creo que me he guardado poco, algunas cosas sí, pero yo creo que más que por lo que callamos, yo creo que nuestro valor es por lo que hemos vivido, ¿no? Por la evolución, por ver de dónde viene la evolución del periodismo, de la ciudad, de la provincia. Yo creo que eso sí tiene más valor que el que yo calle algunas cosas o no, porque no he callado mucho. Más de 30 años en el periódico Ideal, haciendo buen periodismo, una evolución de la provincia que no nos ha llevado a un resultado de desarrollo como nos gustaría y que no tiene mucho que ver si nos ponemos a comparar con otros territorios más cercanos. Hablamos de provincias andaluzas. ¿Por qué estamos así? Tú que has estado siguiendo la información día a día. Yo es que rebato siempre eso, porque ¿cuándo hemos sido, Jaén, los primeros? Hace un siglo, Jaén Capital, por ejemplo, tenía 25.000 habitantes. Nos podíamos comparar con la historia de Córdoba, la capital de los Omeyas, con Granada, la capital nazarí, con Sevilla, que es la capital de todo el sur, una gran ciudad. Bueno, ¿nos podemos comparar con quién? Pues con Huelva, con Almería, ¿no? ¿Con Málaga nos podemos comparar? Yo creo que no, ni por historia, ni por recursos, ni por medios. Nos podemos comparar con Huelva y con Almería. ¿Qué pasa, por ejemplo, el caso más cercano? Por poner un ejemplo, Almería, pues que ha tenido dos golpes de suerte. Le ha tocado la lotería a lo grande dos veces. Una, el tema de los invernaderos. Eso es un filón. Eso es allí una cantidad de plástico y de negocio y de trabajo y de mano de obra y de riqueza infinita. Y luego en la costa, el litoral. Todas las provincias, se produce un desplazamiento de población de todas las provincias de interior hacia el litoral, en todas. ¿Qué provincias pierden población en Andalucía? Solo dos, Córdoba y Jaén, que son las dos de interior, las dos únicas que no tienen costa. Bueno, Sevilla tampoco, pero Sevilla es la capital, Sevilla no es comparable. Almería ha tenido esos dos grandes golpes. Nosotros no hemos tenido esos dos grandes golpes. Yo no creo en la comparación, yo creo en la evolución. Esto no es, como dicen, no hay que ser más que nadie. Lo que tienes que ver es si tú eres mejor de lo que era antes.
Y yo creo que, sinceramente, esta provincia ha ganado y ha evolucionado positivamente en muchas cosas. Es verdad que pierde algo de población, ya digo, porque hay un movimiento desde el interior hacia la costa, que eso se produce en muchas otras provincias, cada vez es menor esa pérdida de población, tenemos problemas sobre todo que no hemos tenido una universidad hasta hace 25 o 30 años, eso se nota, que han faltado empresarios que apuesten por su tierra, ¿no? Que no se vayan, que creen aquí riqueza, que transformen el aceite y que no lo vendamos a granel, todo eso. Yo creo que sí. Yo no soy tanto de llorarle a las administraciones. Las administraciones hay que reivindicarles, hay que pedirles y con firmeza. Pero no todo podemos ponerlo en a ver si nos dan dinero, subvenciones, inversiones. No todo. Es importante que haya buenas carreteras, fundamental. Pero no solamente eso. Luego tiene que haber empresas, y esas empresas no las crea el Estado, ni la Junta, ni los ayuntamientos. Facilitan, pero lo tiene que crear el sector privado. Lo tenemos que crear nosotros. No vale solamente pedir a papá Estado o a mamá Junta de Andalucía, tráenos inversiones. Claro que sí, que nos tienen que traer inversiones. Claro que nos tenemos que comparar con lo que invierten en otros sitios. Pero no es suficiente. No es suficiente contar continuamente el victimismo, el llorar que no nos dais lo suficiente. No, además de eso, como decían los americanos, ¿qué puedes hacer tú por la provincia, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú, empresario, trabajador, creativo, joven, mayor, con experiencia? A mí me parece que es una reflexión de conjunto, no solamente pedir, sino hacer nosotros. Pero bueno, luego estamos, por ejemplo, en una situación precaria en el ferrocarril. Por supuesto. Eso no ayuda al desarrollo de la provincia. Por eso digo, he puesto el ejemplo de las carreteras, porque quizá el más sangrante ahora mismo, pero en un momento dado eran las carreteras. Aquí no teníamos ninguna autovía, hasta los años 90 que no tuvimos la autovía A4, no teníamos autovía. Bueno, ahora ya tenemos algunas. Es verdad que el gran talón de Aquiles que tenemos es el ferrocarril. Y el ferrocarril fue un error enorme en los años 90 cuando se apostó por el coche. Y se abandonó porque se decía que era del siglo XIX, que era del siglo anterior. El ferrocarril, bueno, la realidad es otra. Se ha demostrado que es todo lo contrario. Claro. Que es el gran medio de transporte sostenible, más sostenible. Y eso hay que reivindicarlo. Y eso hay que reivindicarlo. ¿Crees que hemos hecho los medios de comunicación, los periodistas de la provincia de Jaén, bien nuestro trabajo de ser el control del gobierno, del poder, el contrapoder, el denunciar, el ser más beligerantes con aquello que no se comparte, o hemos sido demasiado callados con todo lo que estaba pasando? No, yo creo que no. Yo creo que ha habido beligerancia. Lo que es verdad que siempre se puede hacer más y siempre se puede reivindicar más. Eso está claro. Y que gran parte de lo que hay, de lo que viene, es porque se reivindica, ¿no? El CTD no llega si no hay una movilización importante por el plan Colce. Eso está claro, eso está muy claro. Pero una vez que está aquí el CTD, lo pongo como ejemplo, el CTD, el Centro Tecnológico del Ejército de Tierra, que ya está en obra la primera fase, no podemos quedarnos ahí en que ven, sino en que ha llegado, sino en facilitar todas las empresas que pueda haber alrededor, empresas auxiliares, formación a través de la universidad, en fin, que no nos quedemos solamente en pedir, sino, oye, ¿qué podemos hacer? Desde el ayuntamiento, ¿qué puede hacer? Desde la sociedad, desde los empresarios, desde los sindicatos, ¿qué pueden hacer? No solamente pedir. Ya tenemos aquí esa inversión, vamos a sacarle el mayor rendimiento. Claro, ¿cómo lo ves tú el CTDEX? ¿De qué manera crees que puede venir a transformar nuestra tierra? Pues mira, yo creo que sí, que es importante, pero como todo no va a ser la panacea. Va a ser muy importante. Por desgracia va para adelante. Digo por desgracia porque el contexto sociopolítico, militar, internacional, invita a que Europa se tiene que reforzar de cara a las amenazas que hay militares, sobre todo ahora mismo de Rusia, pero no solamente de Rusia, y entonces, bueno, hemos visto cómo se aumenta la inversión en defensa. No es de lo que a mí más me gustaría que se aumentara la inversión, pero es lo que hay. Yo creo que por eso digo que por desgracia va para adelante y va echando leche. Es decir, va muy rápido, como yo nunca he visto ningún proyecto cumpliendo todos los plazos. Más rápido que el tranvía, por supuesto. Oye, sí. El tranvía ¿se cumplirá este año, como nos dijeron? Bueno, vamos a verlo, porque ha cambiado el gobierno municipal y yo siempre he dicho que el tranvía solamente iba a circular cuando estuvieran en el ayuntamiento y en la Junta de Andalucía el mismo partido político. Se ha avanzado cuando han estado, pero ahora ha vuelto a cambiarse. Vamos a ver qué pasa ahora. Yo creo que va a ser difícil echar marcha atrás, pero se puede ralentizar
y a lo mejor existe la tentación que dentro de 2 años y algo, vuelva a haber elecciones municipales y a lo mejor dice, vamos a perder el tiempo como en el fútbol, vamos a ver si en 2 años no lo ponemos en marcha y el siguiente gobierno municipal es de los míos. Sería un error, pero el tema del tranvía es un fracaso político, de uno y otro, pero sobre todo más de uno, que son los que siempre se han opuesto al tranvía, casi en este caso el Partido Popular, en otros casos será al revés, pero en este caso ha sido el Partido Popular. Pero también ha sido un fracaso no solo político, sino un fracaso colectivo de los jiennenses en su conjunto, porque no hemos sabido, quizás también los medios de comunicación, reivindicar lo suficiente que esa inversión que tanto pedimos, que haya inversiones en Jaén, una inversión que ya estaba hecha, que ya estaba ejecutada, que la hemos visto en la calle, que lo vimos en 2011, que nos montamos en él. Oye, hemos permitido que 14 años después siga parado. Eso es una cosa que no puede explicarlo, a la gente no le entiende. Yo he intentado explicarlo y la gente pero te dice, pero vamos a ver, 14 años, ¿cómo va ahí? 14 años no tiene explicación. Y es un fracaso político, pero también colectivo. José, las preguntas del montón. ¿Cuál ha sido la mejor noticia que has contado? O las mejores, porque entiendo que han sido tantas. Bueno, yo creo que de lo más positivo es cuando nació la Universidad de Jaén y me tocó, nada más llegar al periódico, cubrir la información universitaria. Había un compromiso del periódico de todos los días sacar una página diaria de la actividad que hacía la Universidad de Jaén. Entonces no había rector todavía, había un presidente de la comisión gestora, Luis Parra, y entonces el asistir a la gestación en el día a día de una universidad me pareció lo más bonito. Además fue una transformación, el elemento transformador de la provincia de Jaén, sí, sin duda alguna. Por todo, porque había mucha gente que no habría estudiado ninguna carrera si no es porque la universidad se crea la Universidad de Jaén, por la transformación del campo, las inversiones, que generó mucho empleo y mucha riqueza, muchos edificios, por la autoestima, por la gente, el valor cultural que supone tener una universidad. Es que asistir a eso, asistir a cómo se gesta, cómo todo era, vamos a elaborar los estatutos de la universidad, cuando no había casi nada más que los 4 edificios del colegio universitario, en el año 93, pues eso para mí fue de lo más satisfactorio, ¿sí? Contribuir a eso. ¿Y de lo más triste, José? Pues lo más triste, aparte, quizás todos los primeros casos de violencia de género que se hicieron públicos, tengo los nombres en la cabeza de algunas de ellas, de algunas mujeres tan valientes que habrá que hacerle un homenaje de vez en cuando. No digo los nombres más que nada porque a lo mejor ellas no quieren, va a pasar ya mucho tiempo, pero en los años 90, a finales de los años 90, cómo dieron la cara, cómo se la partieron, pero cómo la dieron en los medios de comunicación para trasladar con los ojos morados, con la cara hinchada de los palos que le habían dado, cómo hicieron ver un fenómeno que sabíamos que existía, pero que estaba ahí escondido, pero no sabíamos su magnitud. Ese dar un paso adelante fue para mí mucho valor, pero también fue muy doloroso el comprobar la envergadura del problema que teníamos y que tenemos, ¿no? Pero entonces que era mayor. Es que siempre procuramos ser muy derrotistas y yo contra eso lucho. Yo creo que se ha avanzado mucho, que hay cosas y actitudes y comentarios que ya no tienen lugar, yo no los escucho ya. ¿Tú crees que estarían orgullosas ellas del paso que se ha dado, de los pasos que se han dado en la erradicación de la violencia de género? Porque los casos, por desgracia, están aumentando y cada vez a edades más tempranas y con una situación de los menores que es muy preocupante. Pero yo creo que no han aumentado, yo creo que se conocen más, hay un mayor seguimiento, entonces no había tanta información. Y sobre todo lo que hay es más libertad en las mujeres. Es decir, el fenómeno de la violencia hacia la mujer es una lucha, siempre lo he dicho, es una lucha por el poder. Porque durante tantos siglos, 20, 30, 40 siglos, el hombre siempre ha mandado. Da igual la sociedad, da igual el sitio, siempre ha mandado. Y después de tantos siglos hay una parte, la mitad de la sociedad, que dice, yo no quiero seguir obedeciendo, yo quiero ser igual, yo quiero mis derechos, yo tengo derechos. Entonces, eso que es de siglos ha costado mucho trabajo, pero yo ahora veo infinitamente mucho más libres a las mujeres. Entonces, si es una lucha, porque yo creo que es una lucha de poder, que el hombre no acepta
algunos hombres no aceptan esa igualdad, esa libertad de la mujer, ahora que hay mucha más libertad, tendría que haber muchísimos más casos si no tuviéramos las medidas que tenemos, si no hubiéramos creado los anticuerpos en la sociedad que tenemos. Yo creo que no estamos peor. No estamos peor. Lo que pasa es que entonces había muchas mujeres sometidas. Mucho silencio, ¿no? Mucho silencio y muchas mujeres sometidas que no daban ese paso. Entonces, no puedes comparar, no puedes decir, es que entonces los casos que tenemos ahora son más o menos las mismas muertes que había entonces. Pero es que las mujeres entonces, ¿cuántas ejercían su libertad? ¿Cuántas eran capaces de levantarle la voz a su marido en un momento dado? O denunciar, o separarse. Cuando... En fin, me acuerdo cuando la batalla a favor del divorcio, ¿no? Cuando aquello era, bueno, la que se armó en esta sociedad española y jiennense cuando se planteó el divorcio. Bueno, lo que te quiero decir es que ahora hay una libertad y una igualdad que no es total, ni mucho menos, pero que se ha avanzado mucho. Y por tanto, hay más confrontación entre esos hombres que no quieren perder ese poder y esas mujeres que quieren ganar poder. Quieren ganar poder en igualdad. Entonces, es normal que ahora hubiera mucho... Si no hubiéramos tomado medidas, ahora se habría muchísimos más casos de violencia de género. José, has visto pasar a muchos políticos en las diferentes instituciones públicas representando a la provincia de Jaén. No sé si en este momento se te viene a la cabeza alguno, para bien o para mal, o gente que haya estado defendiendo de manera quizá más contundente los intereses de la provincia. He conocido los mayores mercenarios, gente que está bien a la política y que, vamos, en la primera conversación llega a la conclusión de que ha venido a lo que ha venido, pero también te digo que la inmensa mayoría de los políticos, porque en los locales es muy distinto a quizás lo nacional, he encontrado los mejores políticos. Yo creo que... Y la provincia de Jaén ha tenido de distintos signos políticos muy buenos políticos y creo que sí, que han defendido el interés general y con aciertos y con errores. Pero bueno, te puedo decir nombres de gente muy valiosa. Te voy a poner ejemplos solo, ¿no? En el Partido Popular, por ejemplo, yo creo que Gabino Puche ha sido un referente muy importante, pero también, yo qué sé, el alcalde Javier Márquez, por decir uno reciente, pero vamos, podía ampliar la lista, ¿no? En Izquierda Unida y en segundo, el senador y paisano José Cabrero, por ejemplo, que tantos años se partió la cara por el ferrocarril y por la fuga de Andújar, en fin. Y en el PSOE yo creo que había también grandes políticos locales. Uno que está muy denostado ahora, pero que yo creo que no se le ha hecho justicia, es Gaspar Zarría. Gaspar Zarría era atacado incluso por sus compañeros de partido, porque muchas de las inversiones venían para Jaén. Pero lo que pasa es que después vino los ERE y ya parece que los ERE lo opaca todo. Yo creo que los ERE es muy grave lo que ocurrió, pero no puede olvidar todo lo anterior. Y me acuerdo cuando Gaspar Zarría dio un paso al lado y demás, cuando dejó de ser secretario general, que hasta Gabino Puche le reconoció lo providencial que había sido su presencia en la institución. En las instituciones para Jaén, para la provincia de Jaén. Bueno, Leocadio Marín, por ejemplo, me parece que ha sido... Leocadio Marín, un señor de la política. Sí, se podría definir... Sí, y yo creo que ha habido grandísimos políticos locales, pero que han tenido proyección regional, por lo menos regional y hasta nacional, ¿no? Un día decides de irte ya del periodismo porque vas a centrarte en tu tesis de los orígenes del Museo Ibero, sí, pero a las pocas semanas conocemos que José Líbana es el nuevo responsable de esa oficina del legado literario de Miguel Hernández, que si la gente no lo sabe, todo está aquí en Jaén. Jaén compró gran parte de ese legado. Lo compró la Diputación Provincial de Jaén hace ya algunos años. En 2014. Y estás al frente de ese cargo, ha sido cambiar, pero ¿qué sitio más privilegiado? El poder estar, de alguna manera, gestionando ese maravilloso legado del gran poeta, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto es como cuando da un volantazo, ¿no? Al principio dices, pero pues, si yo iba para allá, porque ahora voy para allá, ¿no? Estoy asumiendo el cambio, ¿no? Y con mucha ilusión, es verdad, me gusta mucho. Miguel Hernández siempre me ha gustado, la literatura, la poesía, siempre me ha gustado, no te lo voy a negar. Y a una oportunidad, bueno, pues que no podía dejar pasar. Ha sido una serie de confluencias azarosas
que no tienen nada que ver, que primero fue la decisión de irme del periódico, irme al desempleo y centrarme en otras cosas, entre ellas la tesis doctoral, y luego surgió esto, y esto pues dije, esto es que es para mí, es que esto me encantaría conseguirlo. Y hasta enero al 9 de enero, no me lo comunicaron. Bueno, yo estoy muy orgulloso y es verdad lo que tú dices, es un puesto que para mí tiene mucha responsabilidad porque es una fundación de un ente público, de una administración pública, aunque tenga su autonomía, pero pertenece o está escrita o su protectorado es de la Diputación. Y para mí todo lo que sea público me merece un respeto, sea cual sea la administración, ¿no? Es decir, nosotros somos gestores públicos. Ahora mismo soy un gestor público. Siempre he estado en la empresa privada y ahora estoy en lo público. Pero para mí quienes nos pagan son los ciudadanos. Son los que nos están pagando nuestros sueldos, las actividades que hacemos, y tenemos que devolvérselo en forma de actividades, de cultura, de difusión de la obra y vida de Miguel Hernández. Tenemos la gran suerte, como decía, de tener aquí un legado que Josefina Manresa, la mujer del poeta, se jugó la vida por conservarlo, por preservarlo, incluso lo escondía en la tierra, en distintos sitios, como hacían algunos animales, para sus tesoros, para cuando llegara el invierno tener comida suficiente. Pues ya lo escondió, porque si se lo encuentra, si ella niega que lo tuviera, porque se lo pidieron, le pidieron dónde están los papeles del poeta, dónde están, para destruirlo, en el peor de los casos. Si se lo hubieran encontrado, se jugaba su vida, ¿no? Y ella fue capaz, Josefina Manresa, natural de Quesada, que estuvo muy pocos años viviendo en Quesada. A los 3 años ya se fue a Alicante, porque su padre era guardia civil. Pero ella tuvimos la suerte de que siempre ha sentido que Quesada era su pueblo, aunque estuviera muy poco tiempo. Y eso hizo, más el interés de Francisco Reyes, presidente de la Diputación, de que el himno de la provincia tuviera la letra de Aceitunero de Jaén, hizo que una confluencia también de intereses y que lo comprara. Y yo creo que ya está más que amortizado. Pero es que tenemos ahí una cantidad de información, de manuscritos, de poemas, de cartas que había de Miguel Hernández con Josefina Manresa, con otros escritores, con fotografías, con recortes de periódicos de la época, en fin, es un caudal infinito y todo está digitalizado. En Internet se puede acceder y hay muchos investigadores que hacen hoy en día artículos de prensa nacional, he visto varios en los últimos días, libros en base a la documentación que tenemos aquí. Y tenemos que darle valor porque hemos invertido un dinero en eso. Y estamos invirtiendo un dinero en la fundación, que por eso existe. La fundación existe porque existe el legado, esos documentos. Este legado y este oficio nuevo y todo lo que hay ahí dentro bien requiere de un programa aparte, ¿eh? Porque aquí hay mucho que hablar de Miguel Hernández, de su obra y de cómo Jaén la custodia y la pone al alcance de todos a través, por ejemplo, de esa digitalización y de un montón de actividades que están por organizarse y que estarás al frente, José Líbana, bueno, pues organizando. Un consejo para los jóvenes periodistas. Bueno, que a pesar de las adversidades tengan siempre presente que son periodistas, que todos necesitamos comer, pero que no pierdan el objetivo de que se deben al interés general y que las empresas y también a los medios de comunicación, que son medios de comunicación social, no son empresas solo. También son medios de comunicación social. Hay muchas empresas que lo tienen claro, pero hay otras que no tanto. Entonces, y que el público ayude contribuyendo a una buena información, pagando por ella. Yo no digo de que sean grandes cantidades, pero igual que antes iba al kiosco a comprar un ejemplar, pues que sigan contribuyendo, porque esa será una garantía, pero no solamente para que vivan los periodistas, sino para la calidad democrática de esta sociedad. Exactamente, por lo importante que tiene el periodismo en un sistema democrático. Exactamente. ¿Qué noticias de los últimos tiempos te ha hecho, bueno, pues esperanzarte en la sociedad, en el día a día y en este mundo tan complicado que tenemos? Bueno, lo contrario me hizo sufrir bastante fue la victoria de Donald Trump. No por él solo, sino por lo que significa, por lo que supone, por lo que sabía que se iba a alterar. Y luego, al hilo de eso, lo que me preguntaba, una buena noticia, es cómo, a pesar de los pesares, estoy viendo que tiene contrapoderes. De que el emperador Donald y Elon Musk, pues yo creo que empieza a ver que no puede hacer todo y que la gente empieza a despertar. Empieza a ver
que puede ganar legítimamente, nadie lo discute en unas elecciones, no como él, que sí lo discutía, es decir, que él cuando gana sí admite los resultados, pero cuando pierde no. Pero estoy viendo que empieza a haber anticuerpos, que los distintos países, incluso la sociedad americana, empieza a decir, vamos a ver, que tú habrás ganado unas elecciones y todo lo que quieras, pero que no eres el rey. Aquí no hay reyes, esto es una república, esto es una democracia y tú tienes que someterte también al imperio de la ley. Es una lucha interesante porque no estamos jugando, no es solamente Estados Unidos, no estamos jugando la democracia en el mundo. Y se está devaluando mucho desde que llegó y cuando se vio que se iba a llegar. Y lo estamos viendo en Europa. Todo lo que viene de Estados Unidos se tiene su reflejo en Europa y lo tendremos en España. Entonces yo creo que va a haber una lucha y yo creo y animo a la gente a militar en esa resistencia frente a quienes, por mucho que digan, lo que quieren cargarse es la democracia. José, la próxima entrevista no podemos decir quién va a ser, pero quiero que le dejes una pregunta a la próxima persona que vamos a entrevistar en este espacio. La dejamos ahí y ya nos contestará. Sí. Bueno, pues yo le preguntaría qué cree que podemos hacer los jiennenses por salir de nuestra situación, de nuestra propia situación. No solamente los demás, los poderes públicos, sino nosotros. ¿Qué podríamos hacer por mejorar la economía, el empleo, en fin, todos los aspectos que nos preocupan en la provincia? La dejamos ahí anotada y grabada para nuestra próxima persona invitada. En este tiempo de entrevistas, mejor hablando siempre, por supuesto, dialogando, confrontando ideas, que es lo bonito, ¿no? También del periodismo, de exponer, de dar a conocer. Esa es la base del periodismo, ¿no? Contar las diferentes versiones que tiene. Exacto. Yo quiero agradecerte personalmente y en nombre de mucha gente esos más de 30 años de buen periodismo. Pues muchas gracias. Y ha sido un placer estar contigo en el día de hoy, José Liébana. Muy agradecido. Muchísimas gracias. A ti.